En los torneos profesionales de Deadlock, los mejores jugadores del mundo nunca siguen su build de izquierda a derecha, sino que compran sus ítems en función de los personajes que tienen delante y de lo que el otro equipo está haciendo. Esta es una de las habilidades más importantes de cualquier MOBA y prácticamente nadie sabe hacerla, así que hoy te voy a explicar cómo counter buildear en Deadlock. Counterbuildear es básicamente comprar ítems para contrarrestar a otro personaje o personajes. Y como en Deadlock hay tantos personajes, hay personajes que hacen daño de arma, personajes que hacen daño de espíritu, personajes que vuelan, personajes que son tanque, counterbuildear es bastante complicado. Y hoy os voy a explicar todo lo que tenéis que saber acerca del counterbuilding. Vamos a partir de esta imagen que hizo Nathan, que es un youtuber que yo sigo mucho, que es Eternus6 y el tío juega muy bien. Empezando por el daño, como sabéis, hay dos tipos de daño. Está el daño espiritual y el daño de balas. Lo primero que quiero que entendáis del counterbuilding es que es básicamente resolver un problema. En cada partida voy a tener problemas diferentes y todos los problemas tienen varias soluciones válidas en muchas situaciones. Y la idea es que sepáis entender por qué utilizar qué counter en cada momento. Para el daño de espíritu, por ejemplo, tenemos muchas opciones. En el tier 1 de vitalidad tenemos Spirit Shielding, recientemente bufado, y Enchanter's Emblem. Y luego en el tier 2 tenemos también Spirit Resilience. Él ha añadido también Counter Spell, pero es verdad que yo no lo pondría aquí porque realmente no es un counter a un boost de daño, que puede hacerlo, pero también es counter a la ulti de Lash, a la ulti de Drifter y a muchas otras cosas, así que yo no lo añadiría aquí. Entonces, en el daño espiritual tenemos Spirit Shielding, Enchanter's Emblem y Spirit Resilience como las primeras cosas que consideramos. ¿Cómo tenemos que decidir entre estas tres? En función de lo que queramos hacer en la partida. Si queremos ser un poco más agresivos, nuestra opción sí o sí será Enchanter's Emblem. Enchanter's Emblem nos da un poquito más de resistencia a espíritu, pero además nos da menos cooldown y más daño en nuestras habilidades porque nos da más Spirit Power, siempre y cuando estemos por encima de un porcentaje de vida. Si no queremos ser tan agresivos, tenemos que elegir entre Spirit Shielding y Spirit Resilience. Y aquí también tenéis que decidir en función de quiénes sois vosotros. Si sois un personaje que tiene mucha vida y que es medio tanque, como un Moan Krill o un Abrams, Spirit Resilience os viene muy bien, porque te da un porcentaje de resistencia y esto evidentemente será mayor cuanta más vida tengas. Pero si eres un personaje squishy, como por ejemplo una mina, quizá no te sirva tanto. Spirit Shielding nos da una barrera cuando hay un burst de daño y además nos da un poquito de resistencia espiritual. Entonces yo que os recomiendo que si tenéis un Lash que os está reventando, o un Talon que os está haciendo mucho daño, o incluso una mina o a un Pocket, si sois un personaje squishy que lo pueden matar relativamente rápido, busquéis Spirit Shielding, porque esto os da una barrera y un tiempo de resistencia y os da tiempo a utilizar vuestras habilidades para huir. Y si sois un personaje más tanque que va a tener que quedarse en la fight más tiempo, os recomiendo que pilléis Spirit Resilience. Luego en el tier 4 de vitalidad tenemos también Spellbreaker y Witchmail. Spellbreaker es uno de los ítems más fuertes del juego porque te da más resistencia espiritual, pero también te da resistencia de buffos y sobre todo te da una habilidad innata, que es que el siguiente gran boost de daño espiritual lo reduce en un 65%, lo cual quiere decir que si un disparo cargado de Talon o el búho de Talon te van a hacer 1000 de daño, solo te harían 350. Witchmail en cambio lo que hace es darte resistencia espiritual y reducir, cuando tengas un daño grande de espíritu, el cooldown de tus habilidades. Entonces Witchmail se suele utilizar en personajes que quieran estar todo el rato spameando sus habilidades, y un usuario muy común de este ítem es Bebop. Bebop lo que hace es que si a ti te están pegando, tú vuelves a tener tu gancho un poquito más pronto y ese gancho te cura vida. También vuelves a tener tu bomba antes y la puedes spamear, y también tienes tu hook. Entonces es un muy buen ítem para Bebop. Otros personajes que se me ocurren a los que les vendría muy bien Witchmail son personajes que requieran mucho de sus habilidades para hacer daño dentro de una fight, como Apollo, Abrams, Lady Geist o Moan Krill, que son personajes que si van refrescando sus habilidades en medio de una fight se vuelven muy peligrosos. ¿Cómo decidimos entre si comprar Spellbreaker o Witchmail? En función primero de quién somos nosotros, es decir, si yo soy un héroe que no está utilizando tanto sus habilidades o que está jugando atrás, como por ejemplo un gank carry como Venator, que estoy jugando y disparando desde atrás y no me van a pegar tanto, pues no me renta utilizar Witchmail, igual me renta utilizar otra cosa. Pero si soy un personaje que es un brawler y que va a estar dentro de la fight y que tiene que estar refrescando sus habilidades, ahí sí me sirve Witchmail. Por el contrario, si me están cayendo nukes de espíritu de un Talon, de una Lady Geist, de un Lash o de algún personaje de espíritu que esté muy fideado, Spellbreaker es la mejor opción, porque ese primer boost de daño, ya sea el slam de Lash, el búho del Talon, se reduce muchísimo, y eso marca mucho la diferencia en una fight. En las categorías de arma y espíritu también tenemos opciones para mejorar nuestra resistencia al daño de espíritu. En la categoría de arma tenemos Frenzy, que cuando bajamos del 50% de vida nos da un 40% de resistencia de buffos. No nos da resistencia espiritual per se, pero es verdad que nos ayuda un poco. Entonces, si somos un personaje que quiere hacer daño y que busca balas, como por ejemplo una Lady Geist, pero queremos también esa resistencia de buffos, podemos utilizar Frenzy y no irnos directamente a un Spellbreaker o algo más defensivo. En espíritu tenemos Scourge, que es otro tier 4 que crea un área alrededor de nosotros, que hace daño y además nos da un poquito de resistencia de buffos, que igual es una buena opción para héroes que tengan que estar pegados dentro de la fight, como por ejemplo una Calico, que quieran aumentar su inversión en espíritu y su daño espiritual, pero también teniendo esa
esa resistencia de bufos. En la categoría de daño tenemos más o menos las mismas cosas. Tenemos dos tier 1s que son Weapon Shielding y Battle Vest, dos tier 2 que counterean mucho el daño de arma que son Bullet Resilience y Metal Skin, y luego otros ítems en otras categorías como Heroic Aura, Warpstone, Escalating Resilience y Plated Armor. Para elegir entre estos ítems vamos a seguir un poquito las mismas normas. Para elegir entre Weapon Shielding o Battle Vest voy a pensar quién soy yo. Si soy una persona que quiere daño, Battle Vest hace lo mismo que Enchanter's Emblem. Me da un poquito de resistencia a balas y cuando estoy por encima de un porcentaje de vida, el 65% en concreto, tengo más Fire Rate y más daño de arma. Pero si soy una persona que no quiere tener daño de arma porque por ejemplo soy un Lash o un Rem, pues entonces Battle Vest no me sirve para nada y podría considerar Weapon Shielding. En esta situación estaríamos entre Weapon Shielding y Bullet Resilience, y también un poco Metal Skin. Lo primero que queremos decidir aquí es si queremos gastar 1600 o 3200. Weapon Shielding es algo que nos puede salvar en early, pero que no va a hacer tanto efecto conforme avance la partida. Entonces, si tienen varios personajes que escalan muy bien a balas, como una Wraith, un Warden o un Venator, será mejor que escoja un tier 3 o un tier 4. Para decidir entre Bullet Resilience o Metal Skin, nos basamos un poco en la misma norma de quién soy. Si soy una persona con mucha vida, medio tanque, como Abrams o como Mo, me conviene tener Bullet Resilience. Pero si soy un personaje squishy, es mejor que tenga Metal Skin, porque Metal Skin nulifica por completo el daño de balas durante 6 segundos. También es importante que consideréis qué está pasando en la partida. Si por ejemplo hay una Haze que te está tirando Slowing Hex, te duerme y te tira la ulti, esa ulti te va a matar sí o sí aunque tengas Bullet Resilience si eres un personaje squishy. Y tu mejor opción para salvarte de esa ulti seguramente sea Metal Skin. Pasa lo mismo con una Wraith, aunque hay otras maneras de counterear la ulti de Wraith, si una Wraith te tira la ulti y va full a daño de balas, te va a matar. Entonces podrías considerar también comprar Metal Skin, pero tienes que tener cuidado porque Wraith sí que tiene daño espiritual con las cartas, entonces comprarte Metal Skin solo te salvaría del daño de arma, pero te seguiría haciendo daño con las cartas. Entonces no convendría que comprases Metal Skin. Para personajes que no sean tan tanquis, que sean más de movilidad o simplemente que sean más de arma, también tenemos algo de resistencia a balas. Hay ítems como la Warpstone que nos dan un 30% de resistencia a balas después de utilizarlo. Y también tenemos en la categoría de arma a Heroic Aura, que le da una resistencia a balas a todo el equipo y a toda la gente a nuestro alrededor, y que conviene si somos una McGuinness porque también hace que nuestras torretas disparen más rápido, o una Graves, que hace que nuestras calaveras disparen más rápido y los zombies se muevan más rápido. Y es un ítem en general muy bueno y que la gente no suele comprar. Y también tenemos Escalating Resilience, que nos va dando más resistencia a balas cuanto más daño hacemos nosotros. Y es un ítem muy bueno para personajes que quieran aumentar su daño pero también tener algo de resistencia a balas. Y el mejor ítem para contrarrestar el daño de arma es sin duda Plated Armor. Plated Armor nos da un 50% de posibilidades de que la bala no haga daño y no proquee nada, es decir, no construiría la pasiva de Haze, el fuego de Infernus, Toxic Bullets, el debufo de Mirage, ningún debufo de balas. Ni tampoco daría bufos a la persona que te está disparando si esa bala no entra. Y también tienes un 30% de posibilidad de deflectear la bala, que es que la bala se va de ti y hace daño si le da a otra persona, pero a ti no te da. Este ítem es súper bueno para contrarrestar a personajes que necesitan ese on-hit para hacerte daño. Mirage necesita darte muchas balas para ponerte su debufo, Infernus es un counter brutal porque necesita darte muchas balas para quemarte, contra la Haze para que no te construya Fixation, y en general contra todos los personajes que necesiten pegarte muchas balas para hacerte daño. Y realmente para cualquier personaje que tenga mucho daño de balas. Y por último, hay cosas que contrarrestan los dos tipos de daño, que es básicamente subir nuestra vida. En el tier 1 antes teníamos solo Extra Health, que nos da 210 de vida extra, pero ahora también han añadido el nuevo ítem que se llama Grit, que es un ítem que yo puedo utilizar cuando quiera y me da 200 de barrera. Como podéis entender, esta barrera es condicional, yo la pongo cuando yo quiera y para cualquier tipo de daño, de balas o de espíritu. Y estos ítems son súper buenos para contrarrestar a personajes que tengan muchísimo burst en lane. ¿Cuándo se comprarían estos ítems? Principalmente para evitar que nos maten personajes que hacen mucho daño en poco espacio de tiempo en una lane, como por ejemplo una ulti de Mo, y también si tenemos pensado comprar los ítems a los que escalan estos. Extra Health, por ejemplo, escala Fortitude, que nos da mucha más vida, y también escala a Colossus, que nos da aún más vida y mejores estadísticas. Por su parte, Grit escala a absolutamente todas las barreras del juego: Guardian Ward, Reactive Barrier, Spirit Shielding, Weapon Shielding, Indomitable, Divine Barrier. Entonces, si nosotros ya vamos a comprar para buildear alguna de estas barreras, Grit es una muy buena opción. Si sois un personaje que no va a buildear barreras, pero que luego necesita mucha vida, como por ejemplo un Warden, podéis comprar Extra Health pronto. Y Extra Health yo también lo compro con personajes como Lash o como Calico si siento que me están bursteando muy rápido. Luego, como otros counters a todo el daño del juego, yo añadiría Counterspell, porque Counterspell realmente contrarresta todo. La ulti de Wraith, una bala de la ulti de Venator, la ulti de Sheep, la ulti de Lash, la ulti de Talon. En general, cualquier daño que nos vaya a entrar en ese segundo y medio, Counterspell lo para y además nos cura y nos da Spirit Power. Y es un muy buen counter genérico a todo. ¿Cuándo compraríamos Counterspell? Cuando el equipo enemigo tenga estas cosas que he mencionado. Si hay una ulti de Lash, es un muy buen counter. Si hay una ulti de Sheep, cuando me va a matar puedo pulsarlo. Si hay una ulti de Infernus, cuando va a explotar, lo pulso y es bastante sencillo. Si hay una ulti de Apollo, también puedo utilizar Counterspell después de que me dé. También puedo contrarrestar la ulti de Drifter, el combo de Calico. Lo vais entendiendo.
haciendo. Y ahora vamos a cuándo comprar estos ítems, porque creo que uno de los errores más grandes es precisamente no saber cuánto gastarte para contrarrestar a otra persona. Yo no puedo comprar Spirit Resilience y Bullet Resilience y Plated Armor y Spellbreaker porque no voy a tener ningún ítem de daño y voy a ser completamente inútil. Entonces tenéis siempre que elegir a quién queréis counterear y qué queréis counterear en la partida. Y esto realmente es muy sencillo de entender. Si tú ves que en el otro equipo te han tocado un Lash, un Talon, un Pocket, un Yamato y muchos personajes que se centran en hacer daño de espíritu, sí o sí deberías intentar priorizar comprar algo de resistencia a espíritu, porque sabes que lo que vaya a pasar en la partida, uno de esos va a ser el carry. Lo mismo pasa si en el otro equipo te tocan una Haze, un Venator, un Drifter y personajes que vayan mayormente a balas. Sabes que en esa partida vas a necesitar algo de resistencia a balas. Pero ¿qué pasa cuando no está tan claro y no son todos de un tipo o todos de otro? Muy sencillo, tenéis que entender en esa partida en concreto quién es la persona que está haciendo más daño. Si en esa partida lo que te está matando todo el rato es una Haze fideada, igual te conviene comprar Metal Skin. Si lo que te está matando es un Venator, un Mirage o un Infernus, igual te conviene comprarte Plated Armor. Si por el contrario lo que te está matando mucho es el daño de espíritu de la Yamato o del Talon, igual te conviene Spirit Resilience o Spellbreaker, porque los dos hacen mucho daño en un burst. Y este pensamiento lo podéis extrapolar a absolutamente todas las situaciones de la partida. Si veis quién es la persona o las personas más problemáticas de la partida, tenéis que pensar, vale, ¿cómo contrarresto esto? Así que lo primero que tenéis que aprender es a mirar al otro equipo y entender cuáles son los verdaderos peligros para el equipo y para vosotros. Pero vamos a seguir explicando los ítems porque hay muchos más tipos de daño y de cosas que tenéis que contrarrestar. Pasamos ahora a contrarrestar debuffos y CCs. CCs son básicamente las stuns, las cosas que nos inmovilizan. Contra estas cosas hay muchísimos counters. En el tier 2 tenemos Debuff Reducer y Reactive Barrier, y se utilizan para cosas totalmente distintas. Debuff Reducer reduce el tiempo que tenemos un debuffo en nosotros, como por ejemplo un cuchillo de Sheep o el fuego de Infernus, y Reactive Barrier nos da una barrera cuando nos someten a una stun, a un CC. Si me juquea Bebop, eso es un CC y me da una barrera. Reactive Barrier es un counter muy fuerte a Bebop. Si me tira Knockdown, si me duerme Rem, si me stunea un Mo, absolutamente todos los stuns del juego, ojo, stuns, porque luego hay knockups, hay cosas que te levantan pero que no te stunean, proquean Reactive Barrier. Para elegir entre Reactive Barrier y Debuff Reducer, si quiero comprar algo de esto, tengo que pensar si hay muchos stuns. Si hay una Page que me stunea, si hay Knockdown, si hay un Warden que me pilla con el gancho, si hay un Mo que me tira con la ulti, si hay un Dorman, el dormir de la Haze, cualquier cosa. Si yo veo que hay muchos personajes que tienen varias stuns en el equipo, voy a comprar Reactive Barrier porque es un muy buen buy. Y además luego asciende a Indomitable, que esto aquí no lo tiene Nathan y lo he añadido yo, porque no había salido el ítem básicamente, que es el nuevo ítem que bloquea la primera instancia de stun que vayas a comerte. En el tier 2 tenemos varios counters a los debuffos, en concreto tenemos el mejor counter a todos los debuffos que existe en el juego, que se llama Dispel Magic o Debuff Remover, como se llamaba antes, que lo que hace es un cleanse de todos los debuffos que yo tenga que no sean ultimates y además me cura. Y este, por ejemplo, es un ítem imprescindible cuando el otro equipo tiene cosas como Slowing Hex, Toxic Bullets, un Infernus que te proquea el fuego, te ponen knockdown, te ponen stuns, el cuchillo de Sheev, el atraparte Vindicta, el atraparte la Page. Lo tienes que comprar sí o sí si en la partida hay 3 o 4 personas que te están poniendo debuffos que te acaban matando. Por ejemplo, si una Haze te está matando porque te pones Slowing Hex y te tira la ulti, te puedes tirar Debuff Remover y utilizar tus habilidades para irte. Dispel Magic, perdón, es que se me olvida. Luego Counterspell también nos sirve para contrarrestar debuffos que se ponen, como Slowing Hex, como Curse o como Decay, si pulsamos Counterspell en el momento, aunque es bastante complicado. Y también tenemos en la categoría de arma Weighted Shots y Blood Tribute, que nos dan resistencia a debuffos, y entre los dos decidimos también en función de qué personaje somos y de qué queremos hacer en la partida. Weighted Shots sube desde Slowing Bullets, así que si somos un personaje que ya buildea Slowing Bullets, nos puede servir. Sirve sobre todo para personajes que se pegan muy de cerca, como por ejemplo una Viper. Y Blood Tribute se suele utilizar sobre todo en carries que disparan más de lejos, pero que quieren utilizar ese boost para pegarse en las peleas, como por ejemplo un Warden. Y por último, en los tier 4 tenemos los mejores counters a los CCs y a los debuffos del juego. Tenemos Unstoppable, que nos convierte en invulnerables a cualquier CC durante 6 segundos, pero que tenemos que pulsarlo nosotros. Es decir, si llega un Dorman y me tira la ulti, Unstoppable no me lo para. En el otro tier 4 tenemos también Indomitable, que sí que pararía o bloquea esa primera instancia de stun. Por ejemplo, si un Mo me tira la ulti, me la para. Si un Dorman me tira la ulti, me la para. Si me meten Curse, maldición, me la para. Entonces, para decidir entre Unstoppable o Indomitable, tengo que pensar qué es lo que me está parando. Si yo quiero tirarme una ulti de Seven o una ulti de Lash, lo normal es que me caigan muchos stuns. Phantom Strike, Knockdown, cosas para parar mi ulti. Entonces tengo sí o sí que comprar Unstoppable. Pero si estoy jugando contra un Dorman, un Mo, una Holiday o una Paradox, que son personajes de picks que llegan y me tiran la ulti y me van a matar, Indomitable es una muy buena opción. Luego también tenemos Divine Barrier, que nos da una barrera y limpia absolutamente todos los debuffos, incluso las ultis, y esto funciona súper bien contra héroes como por ejemplo Pocket. Y también tenemos Ethereal Shift, que aunque no nos quite realmente los debuffos, nos defiende de muchísimos. Puedo salir de la ulti de Dorman en Ethereal Shift y nadie me puede pegar, la ulti de Lash no me da si estoy en Ethereal Shift, nadie me puede targetear y en definitiva
definitiva nadie puede stunearme. Siguiendo con las cosas que contrarrestar en Deadlock, una de las cosas más importantes a contrarrestar es el healing. En Deadlock hay muchos personajes que se curan muchísimo. Lady Geist, Sheev, Abrams, Mo, Víctor, son personajes que recuperan vida a ritmos brutales y sí o sí tenéis que comprar cosas que les corten esa cura. Y los ítems que existen en el juego para cortar curas son Healbane, Decay, Toxic Bullets, Spirit Burn, Inhibitor y Crippling Headshot. Y cada uno se utiliza en una situación diferente. Healbane nos da Spirit Power, entonces es muy bueno para personajes de espíritu como Lash o Yamato, porque además os da una cura cuando matemos a alguien. Toxic Bullets es muy bueno para personajes que pegan muchas balas. Si soy una Wraith o un Venator y se me está fideando mucho un Abrams delante, tengo que buildear Toxic Bullets, porque si no, nunca lo voy a matar. Pero por ejemplo, Toxic Bullets no sirve absolutamente de nada en una Yamato. Decay es otro ítem que corta las curas y que básicamente lo targeteo yo cuando quiera. Y funciona bien para personajes como support que solo quieren ayudar al equipo, pero no tienen la facilidad de hacer ese daño espiritual o daño de balas. En los tier 4 tenemos Inhibitor, Spirit Burn y Crippling Headshot. Crippling Headshot e Inhibitor son para personajes de balas porque se aplican con las balas que nosotros damos. Inhibitor reduce la curación cuando damos una cantidad concreta de balas, entonces sirve mucho para personajes como Wraith o como Mirage que buscan ricochet y que pegan muchas balas. Crippling Headshot corta curas si pegas un tiro a la cabeza, y estos dos son los que suelen utilizar los carries de arma, y Spirit Burn corta curas después de hacer una cantidad grande de daño espiritual. Entonces te sirve mucho para personajes como Pocket, como Lash o como Talon. Es importante que sepáis que entre anti-heals no se stackean anti-heals del mismo ítem. Es decir, que si en el equipo hay 5 Healbanes, esos Healbanes no se stackean entre sí, pero sí se stackean, aunque reduciendo un poco su valor, los diferentes ítems. Otra cosa que se tiene que contrarrestar en el juego y que va muy relacionado a los debuffos y a los CCs son los picks. Llamamos picks a las muertes aisladas. Por ejemplo, si una Paradox me tira la ulti y me matan, si una Holiday me tira la ulti y me matan, o si un Mo me tira una ulti y me matan, todo eso se llaman picks. Y hay muchas maneras de contrarrestarlos. A la Holiday, por ejemplo, la puedo contrarrestar con Counterspell porque su ulti tiene un build up un poquito largo y me avisa. Entonces puedo reaccionar a ella, pero no puedo comprar Counterspell para contrarrestarla a una ulti de Mo. Dentro de los ítems que contrarrestan este tipo de playstyle o a este tipo de héroes tenemos varios. Tenemos Warpstone o Counterspell, que por ejemplo nos sirven para esquivarnos una ulti de Paradox o una ulti de Holiday porque me dan un poquito de tiempo para reaccionar y puedo forzar que fallen. O con Counterspell, si oigo cargar a la Holiday puedo pulsar Counterspell y no me da la ulti. También puedo utilizar Rescue Beam, que es un ítem muy bueno pero que nadie buildea porque realmente es para supports, que es un ítem que me permite sacar a un aliado de la batalla si lo están matando. Por ejemplo, si a alguien le tira una ulti de Dynamo o una ulti de Mo, yo puedo traerlo con Rescue Beam y lo saco de ahí y además le curo. Este es un ítem que no te salva a ti mismo, pero sí que salva a otros de tu equipo. Yo de aquí realmente quitaría Dispel Magic porque no sé en qué situaciones te puede salvar de estos picks, pero bueno, si lo ha puesto este señor es por algo. Y luego en el tier 4 tenemos 3 ítems buenísimos. Indomitable ya hemos explicado que es algo que nos salva de la primera instancia de stun. Por ejemplo, si un Dorman me está tirando siempre la ulti o si en Mo me está tirando siempre la ulti, Indomitable es una de las mejores opciones. Luego, si por ejemplo lo que me está matando es una ulti de Lash o una ulti de Paradox que me saca de la fight y necesito sobrevivir esos 6 segundos, puedo tirar Ethereal Shift y esperar vivo hasta que mi equipo venga a ayudarme. Y luego por último tenemos Cheat Death, que realmente es un counter a todo, que lo que hace es que cuando yo me voy a morir me quedo con vida durante creo que son 6 segundos. Si soy un personaje con mucha movilidad como Pocket o Lady Geist, que quiero decir, oye, quiero sobrevivir para poder tirarte la ulti, me sirve muchísimo. Y para elegir entre estas 3 opciones, una vez más tendremos que ver qué está pasando en la partida. Hay que tener cuidado con Indomitable porque es verdad que cualquier cosa te lo bloquea. Entonces, si un Abrams me intenta pinear, me bloquea Indomitable y luego ya no tengo ninguna protección contra una ulti de Dorman o de alguna otra cosa. Seguimos con el counter building al movimiento. Para contrarrestar los personajes de movilidad tenemos principalmente 6 ítems. El primero y para mí uno de los mejores ítems de todo el juego es Slowing Hex, que lo que hace es ralentiza a la persona, ralentiza sus dashes y previene todas las habilidades de movimiento y también los ítems. Es decir, si yo meto Slowing Hex a un Lash, no puede tirar ni su 2 ni la Warpstone, por ejemplo. Tampoco el Pocket puede teleportarse, en definitiva quito todas las habilidades de movimiento. Si estoy contra una Calico, le quito todas las habilidades excepto las bombas. Slowing Hex básicamente contrarresta a todos los personajes que se mueven mucho. Y sí o sí os recomiendo que lo compréis contra Lash, Calico, Apolo, etc. Luego en el tier 2 de espíritu tenemos Silence Wave y Knockdown. Silence Wave silencia y por ende no te deja utilizar habilidades y es un muy buen counter a personajes como Lash, como Apolo o como Lady Geist. Por ejemplo, si queremos matar a una Lady Geist y cuando llega low de vida siempre nos va a matar, le podemos tirar Silence Wave e impedir que tire su ulti durante esos segundos y matarla antes de que lo haga. Knockdown por su parte es un muy buen counter a todos los personajes que vuelan, porque stunea más cuanta más altura tenga la persona cuando le cae el yunque. Entonces, si stuneamos a un Seven ulteando o a una Vindicta volando, se van a tirar 20 segundos stuneados. No es tanto, pero se siente como mucho. Entonces, Knockdown se compra sobre todo contra personajes que vuelan. Y luego en el tier 4 tenemos
tenemos Vortex Web, que asciende de Slowing Hex y tiene todas sus propiedades, y además lo hace en área, pilla un área y acerca a las personas a un sitio concreto, que sirve mucho para personajes como Dorman si quieres atraer a alguien y tirarles con el carro hacia tu base. Capacitor para los personajes de arma, que tira un proyectil que si le damos quita el uso de estamina y las habilidades de movimiento. Y luego Phantom Strike, que yo puedo seleccionar a una persona y me teleporto delante de él, le empujo a que se caiga al suelo, por ejemplo a una Vindicta o a un Lash, y además le desarmo, que es un ítem que para mí no debería existir porque está muy fuerte. Para contrarrestar también al equipo enemigo no solo podemos comprar resistencia, sino que también podemos reducir su daño. En la categoría de espíritu tenemos ítems como Rusted Barrel o Suppressor, que lo que hacen es reducir la cadencia de disparo de otra persona. Para decidir entre estos dos es muy sencillo. Suppressor se aplica si yo hago daño espiritual. Por ejemplo, es muy bueno para personajes como Infernus o como Seven. Pero si soy un personaje de balas o una Page y quiero reducir el fire rate de la persona que está delante de mí, tengo que comprar Rusted Barrel. En el tier 3 tenemos Disarming Hex, que directamente bloquea a una persona. Esa persona no puede disparar durante, creo que son 4 segundos, y me sirve muchísimo para contrarrestar a cualquier personaje cuyo daño se base en disparar su arma. Y también tenemos Hunter Sora, que reduce en área el fire rate y la resistencia a balas de la gente que está a nuestro alrededor, y lo reduce aún más si están solos. Por último, en el tier 4 tenemos Juggernaut, que asciende de Enduring Speed, que lo que hace es reducir la cadencia de disparo de la persona que me está disparando a mí, es decir, la reduce cuando me disparan, y la reduce mucho. Y Phantom Strike, que desarma a la persona a la que se lo hagamos. Para decidir entre Disarming Hex o Hunter Sora es muy sencillo. Hunter Sora es para personajes que quieren hacer daño de arma, no lo voy a comprar con un support. Y Disarming Hex no se suele comprar tanto con personajes que primariamente busquen hacer daño, pero se puede comprar si nos está reventando un Venator. Para decidir entre Juggernaut y Phantom Strike es también sencillo. Phantom Strike es para personajes que necesitan acortar la distancia, como por ejemplo un Abrams o una Silver. Si yo soy un Abrams y quiero pillar una Vindicta, puedo hacer Phantom Strike y pinearla inmediatamente. Y si soy una Silver con la ulti, también puedo acortar la distancia y hacer mucho daño a esa persona. Juggernaut, en cambio, es un ítem que se bilea mucho para personajes que son tanques y para personajes que no quieren ser sloweados, porque como sube de Enduring Speed, también te da un poquito más de resistencia a slows. Se compra sobre todo en personajes que vayan a recibir mucho daño o que estén en frontlane. No voy a comprar Juggernaut con una Haze o con un personaje que esté detrás en backlane disparando o volando. Y estos serán los ítems que tenemos para contrarrestar a la gente que hace daño de balas. Para hacer counter a los personajes que hacen daño de espíritu y cuyo daño se basa en utilizar sus habilidades, tenemos 4 ítems. Spirit Zap es un ítem que nosotros casteamos a otra persona, como puede ser Slowing Hex, y lo que hace es quitarle Spirit Power. Ya sabéis que las habilidades de espíritu hacen más daño cuanto más Spirit Power o poder de espíritu tengas. Entonces yo le quito 30 de Spirit Power y además le bajo un 9% la resistencia de espíritu. Al bajar la resistencia de espíritu, este es un ítem que se suele comprar más con casters también. Es decir, si yo soy una persona de espíritu como una mina, le pongo Spirit Zap a alguna persona, esa persona no solo me hace menos daño, sino que también le hago más daño yo. Pero también se puede utilizar con otros personajes. Luego tenemos Silence Wave, que como hemos visto es un ítem que silencia a la persona durante 3 segundos. Y ese es un tiempo en el que no me pueden tirar ninguna habilidad, así que evidentemente es un counter a estos personajes. Luego en el tier 4 tenemos Focus Lens, que es un ítem que asciende desde Spirit Zap y tiene las mismas condiciones que tenía Spirit Zap, es decir, le bajamos un 9% a la resistencia espiritual y le quitamos 30 de Spirit Power, pero además silenciamos a esa persona durante 4,5 segundos y de todo el daño que le hagamos en esos 4,5 segundos recibe un 30% extra. Es un ítem que es súper bueno porque básicamente si yo le pongo Focus Lens con una Haze o con una Wraith o con cualquier persona a alguien, esa persona no puede utilizar ninguna habilidad y tengo 4,5 segundos para matarle sin que pueda hacer absolutamente nada. Se pueden mover y utilizar estamina e ítems y demás, pero si no tienen ningún ítem como la Warpstone o cosas así, la verdad que es una manera muy fácil de aislar a alguien y matarlo. Esto funciona muy bien para denegar al carry espiritual del otro equipo, si es una Apollo, si es una Yamato, si es una Lady Geist, a quien sea. Y por último, de tier 4 en la categoría de arma tenemos Silencer. Este ítem hace que nuestras balas reduzcan el daño espiritual de la persona a la que estamos disparando. Cada bala reduce el daño espiritual. Y luego además si damos una cantidad de balas, igual que Toxic Bullets, igual que el quemar de Infernus, la persona se silencia durante 2,5 segundos. Este es un ítem muy fuerte si estamos jugando personajes con ricochet, como pueden ser Mirage o Wraith, que le niegan mucho del daño espiritual del otro equipo, sin tener que renunciar al daño que hago yo. Por último tenemos ítems de counter build que funcionan muy bien, pero que no entran realmente en ninguna categoría concreta. Aquí por ejemplo tenemos Extra Estamina y Estamina Mastery, que pueden parecer una tontería, pero por ejemplo Extra Estamina contrarresta muchísimo el gameplay de un Warden en lane, porque con la botella él me quita una de estamina y yo si tengo una estamina extra seguramente pueda salir de su gancho, pero si no la tengo quizá no. Y en general Estamina Mastery me permite salir más de las fights y aunque no contrarreste un estilo de juego en concreto, me permite sobrevivir mucho más. Y yo lo compro mucho si veo que en la partida no tengo un daño concreto que contrarrestar, no veo claro, oye, me están pegando mucho daño de espíritu o mucho daño de balas, pero sí que es verdad que me están pillando y no puedo salir de la fight. También tenemos ítems como Rebuttal, que reduce el cooldown del parry y que funciona muy bien para personajes como Billy o como Abrams que están buscando hacer melees, y en lane es un muy buen buy contra ellos. Luego en el tier 2 de vitalidad tenemos 3 ítems que para mí son también muy útiles. Return Fire, que devuelve un porcentaje muy grande del daño de balas que recibamos y
parte del daño de espíritu que recibimos en un periodo de tiempo corto, creo que son 6 segundos. Y esto funciona súper bien contra gente como una Haze, porque si una Haze me está tirando la ulti o una Wraith me está tirando la ulti y yo me pongo Return Fire, le voy a hacer mucho daño con el daño que me esté haciendo ella a mí. Y ahora mismo el ítem está muy bien. Si me están ralentizando mucho, o soy una persona que no tiene mucha velocidad de movimiento o que requiere velocidad para su kit, como por ejemplo un Infernus o un Seven, me sirve mucho tener Enduring Speed porque básicamente me da resistencia a slows. Y como Seven necesitas poder moverte porque si no te van a matar. Y también tenemos por ahí Restorative Locket, que es un ítem que te pega una heal muy grande cuando acumulas muchos stacks. Los stacks te lo dan cuando se tiran muchas habilidades alrededor de ti, entonces este ítem es muy bueno para personajes que estén cerca de la fight. No se suele comprar tanto en gank carries porque están un poquito por detrás, pero se compra mucho en personajes como Celeste, como Lash, como Sheep, porque están todo el rato tirando habilidades alrededor de nosotros y cuando queramos nosotros nos cura mucho y además nos regenera estamina. Y funciona también bastante bien. Y por último tenemos el mejor ítem de counter building de todo el juego, que es Cursed Relic. Cursed Relic, o Curse como se llamaba antes, es un ítem que yo le lanzo a una persona y para la canalización de cualquier habilidad, por ejemplo, corto una ulti de Dinamo o una ulti de Lash, silencia a esa persona así que no puede utilizar habilidades, le desarma así que no puede disparar y además reduce todos los buffos que esa persona tenga. Si esa persona ha comprado Metal Skin o tiene Cheat Death, se lo quito. Viene con una penalización de que yo hago un 10% menos de daño, entonces se suele comprar sobre todo en personajes como Haze, que tienen muchísimo daño con la ulti, o como supports que no necesitan daño, y es sin duda alguna el mejor counter ítem de todo el juego. Si lo utilizáis bien o en la persona que tenéis que utilizarlo es básicamente una kill asegurada, pero acordaos de la penalización de daño. Y por último vamos a hablar de cómo counter buildear el counter building. Por ejemplo, si soy un personaje que hace daño de balas y me están comprando Bullet Resilience, Metal Skin o Plated Armor, o si soy un personaje de espíritu y me compran Spirit Resilience, Spellbreaker y Witchmail, tengo que poder hacer algo. Entonces hay ítems en el juego que reducen la resistencia de la persona a la que yo le ataco. En esta categoría tenemos Spirit Strike y Spirit Snatch. Spirit Strike reduce la resistencia espiritual de una persona cuando le pegamos un melee, ligero o heavy, y Spirit Snatch reduce la resistencia espiritual y el Spirit Power y además se lo roba a la persona cuando le pegamos un melee. Y estos son ítems súper buenos para personajes que sean de espíritu y que además se peguen a melee, como por ejemplo Yamato o Calico. El 2 de Calico aplica estos ítems y el 2 de Yamato también lo hace. Y también lo hacen otras habilidades como por ejemplo el gancho de Bebop. Entonces estos ítems se buildean en personajes brawlers que peguen melees y que hagan daño de espíritu. Y luego si somos un personaje de espíritu que quiere hacer daño espiritual pero que no pega melees, tenemos 5 opciones. Spirit Shredder Bullets y Spirit Rends son ítems que lo que hacen es que nuestras balas reduzcan la resistencia espiritual de la persona a la que le disparamos. Y funciona muy bien en personajes que hacen mucho daño espiritual pero que también disparan bastantes balas. Luego tenemos Mystic Vulnerability y Spirit Snatch en el tier 2 de espíritu, que lo que hacen son dos cosas muy distintas. Mystic Vulnerability hace que cada instancia de daño espiritual reduzca más la resistencia espiritual de esa persona. Entonces funciona muy bien en personajes que hacen daño espiritual overtime en varios ticks. Si yo soy un Lash y pego un Slam y un látigo, no le voy a reducir nada la resistencia espiritual. Pero si soy un Sheep que cada cuchillo le va pegando, o soy un Seven que por ejemplo con la ulti cada rayo es un tick, cada vez más voy reduciendo la resistencia de la persona y me sirve muchísimo. Pero si soy un personaje que lo que hace es un boost de daño como un Lash o una Mina, me conviene mucho más tener Spirit Sap. Y por último, el mejor counter a toda la resistencia espiritual del juego es Tankbuster, que lo que hace es que cuando sobrepasamos 165 de daño espiritual hace un 8% de vida máxima como daño e ignora por completo la resistencia espiritual. Es decir, que si tengo un Mo, un Abrams o un Warden con muchísima vida, me sirve muchísimo, porque hace mucho daño y tiene bastante poquito cooldown. Luego, para reducir la resistencia a balas, tenemos también varias opciones. Tenemos Rusted Barrel, que ya hemos visto que le baja el fire rate a una persona y también le reduce la resistencia a balas. Y también tenemos Bullet Resistor Shredder, que es lo contrario que Spirit Shredder Bullets. El Spirit Shredder Bullets hacía que nuestras balas redujeran resistencia espiritual y Bullet Resistor Shredder hace que nuestro daño de espíritu reduzca la resistencia a balas. Y se puede utilizar en personajes que sean híbridos, como por ejemplo un Seven. Luego tenemos Weakening Headshot, Alchemical Fire, Hollow Point y Hunter Aura, que reducen, como ya hemos visto, la resistencia a balas de la persona a la que le disparamos. Para decidir entre estos ítems depende de nuestro playstyle. Weakening Headshot reduce la resistencia a balas si le pegamos un headshot. Hollow Point Ward actúa un poco como Enchanter's Emblem y Battle Best, que lo que hace es que cuando estamos por encima del 65% de vida reducimos la resistencia a balas. Entonces se puede comprar en personajes que sí o sí vayan a estar muy atrás en la fight y siempre vayan a estar casi full HP, como una Vindicta, un Venator, una Wraith, que se quedan atrás para hacer daño. Hunter Aura es mejor para personajes que están más cerca, como por ejemplo una Calico, y Alchemical Fire crea un área en el suelo que hace daño espiritual y además reduce la resistencia a balas, y se suele comprar en personajes que te encierren en un sitio, como por ejemplo una Vindicta que te tira, te encierra, te tira Alchemical Fire y te está haciendo daño espiritual y además reduce tu resistencia a balas. También se puede comprar en personajes como Paradox. Y luego tenemos el mejor counter a todas las resistencias de balas que hay en el juego, y en concreto un counter perfecto para Plated Armor, que es Armor Piercing Rounds. Si Plated Armor nos daba un 50% de chance de que la bala no nos diera y un 30% de deflectearla, Armor Piercing Rounds nos da un 55% de chance de que las balas sean inevitables y además ignoren
toda la resistencia a balas de esa persona. Y es el mejor ítem a comprar cuando te compran Plated Armor o mucha resistencia a balas. Y con esto, chicos, creo que tenemos ya la guía completa de cómo hacer counter building en Deadlock. Es súper importante que entendáis que no podéis contrarrestarlo todo. Habrá partidas en las que haya daño de balas, daño de espíritu y personajes que te hacen picks. Y vosotros vais a tener que elegir contra qué cosas o qué personajes realmente queréis counterbuildear. El counterbuilding se suele comenzar a partir del midgame, que es cuando ya estamos viendo que el Venator se está yendo, la raíz está muy fideada, este ha comprado Ricochet y empiezas a entender cuál va a ser el personaje más peligroso de esa partida. Pero también se puede empezar a counterbuildear en lane. Si por ejemplo yo tengo una lane en la que soy un 7, Spirit Shielding es parte de mi build y me ha tocado contra un Lash y un Pocket, puedo rushear Spirit Shielding y que ese sea mi primer ítem, porque me va a defender de prácticamente todo en lane y voy a ser inmortal. Pero no os recomiendo que gastéis más de 1600 para contrarrestar en la lane. Y también os recomiendo que entendáis que si por ejemplo tenéis un Lash y un Pocket en esa lane y queréis comprar Spirit Shielding, pero todos los demás personajes hacen daño de balas, igual no os compensa comprar ese ítem solo por esas dos personas. E igual os renta más simplemente comprar extra health. En lane también podéis comprar Reactive Barrier si veis que va a haber muchos stuns en la partida y os está molestando mucho, por ejemplo, un Bebop. Luego ya en mi game tenéis que comprar uno o dos ítems de tier 3. Yo suelo comprar la Warpstone, Counterspell y Dispel Magic, y suelo comprar uno o dos de estos en función de la partida que me toca. Hay partidas en las que está la ulti de Infernus, la ulti de Sheep, la ulti de Lash y me renta mucho comprar Counterspell. Y hay otras partidas en las que está Infernus, Sheep y mucho debuffo y necesito Dispel Magic. También suelo comprar Stamina Mastery si no tengo muy claro hacia dónde ir con la build. Y luego ya en late game es cuando ya decidimos comprar cosas como Unstoppable, Indomitable, Ethereal Shift, Cheat Death, que es en función de lo que nos esté pasando. Si soy un personaje con mucha movilidad y me están matando, pues igual necesito Cheat Death. Si soy una Lady Geist, igual necesito Cheat Death. Si me está pillando todo el rato el Mo, igual necesito Indomitable. Si soy un 7 y me están parando la ulti, o un Lash y me están parando la ulti, igual necesito Unstoppable. Es aquí donde ya estoy comprando un poquito más para counterbuildear, porque en esa parte de endgame es mucho más importante que no me muera que yo realmente haga daño, porque si me muero tardo 90 segundos en respawnear. Y ahora sí, chicos, este es el final del vídeo. Espero de todo corazón que os haya gustado, porque la verdad que ha sido un curro brutal. Si os ha servido, dadle me gusta, dejad un comentario, suscribíos y dadle a la campanita, porque este de verdad que me ha costado. Y nada más, gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.